Todos siempre hemos querido comunicar lo mejor posible y transmitir una idea clara y un mensaje, pero no siempre lo logramos. A veces no logramos transmitir ese mensaje y ese aprendizaje. Por eso, hoy en este video vengo a traerte 8 pasos de valor para poder comunicar mucho mejor y poder reflexionar y poder avanzar. Y si me permiten, vamos con estos 8 pasos, que son tener una idea clara. Para tener una idea clara de lo que vamos a comunicar, siempre tenemos que tener esa mentalidad y pensar qué tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir y cuándo lo tenemos que decir. Cuando nosotros comunicamos es cuando nosotros transmitimos una idea, porque lamentosamente muchos sabemos hablar, muchos sabemos conversar con una persona, mas no comunicar, porque nos olvidamos de ese punto importante que es transmitir una idea, transmitir una meta, transmitir esto. La comunicación se trata de compartir ideas, de compartir sueños, de compartir metas. Por eso siempre tienes que tener una idea clara que tienes que compartir. Por ejemplo, ahorita la idea que les intento compartir es pasos de valor para que ustedes puedan aprender a comunicar mejor y puedan hablar con más autoconfianza, así como yo lo estoy haciendo. Y en verdad les digo que ustedes piensen qué quieren transmitir, piensen cómo lo quieren transmitir y piensen a qué personas se lo quieren transmitir. En serio, créeme que si tú haces este pequeño paso y este pequeño cambio, realmente revolucionará muchísimo tu comunicación. Y si me permiten, vamos con el siguiente paso, que es modular la voz y ser empático. Una de las habilidades que más me ayudaron para poder comunicar mucho mejor es modular mi voz. Modularla, saberla elevar y saberla bajar. Por eso te recomiendo 100% que intentes modular tus tonos de voz. Cuando hables, cuando comuniques, tienes que saber cuándo subir la voz y cuándo bajar la voz. Es un punto importante que realmente te ayudará muchísimo. Otro es ser empático. Ser empático es algo que realmente es algo valioso y algo que realmente ayudará a muchas personas. Y lamentosamente ese ser empático se está perdiendo en la sociedad. Ahorita vemos a alguien sufriendo por algo y no intentamos ayudar. Y en este punto, ser empático en la comunicación se refiere a poder saber lo que siente la otra persona, cómo se siente, cómo actúa, cómo piensa y ponerte en sus zapatos. Por eso te recomiendo que 100% pienses y reflexiones cómo se siente esa persona y qué quiere esa persona. Y realmente mejorará demasiado tu comunicación, eso créeme. Y el siguiente punto es hacer pausas. Una de las cosas que más me ha ayudado para poder comunicar mucho mejor y poder reflexionar mucho mejor son las pausas. Las pausas es una maravillosa herramienta que todos tenemos que usar en la comunicación. Las pausas, ¿qué son? Son esos momentos en los que pausamos unas palabras o una frase, como por ejemplo ahorita. Esto nos ayuda tanto para reflexionar y tanto para que la demás gente que te está viendo reflexione y piense qué quieres dar a transmitir. En serio, créeme que eso funcionará demasiado. Es algo que realmente ayudará mucho a que tú puedas transmitir una idea mejor, clara y objetiva. Y si me permiten, vamos con el siguiente punto, que es evitar palabras muertas. Lamentosamente a veces nos trabamos y a veces intercambiamos palabras. Esto es normal, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Realmente intercambiar esas palabras muertas, para los que no sepan qué son palabras muertas, las palabras muertas son esas pequeñas frases o esas pequeñas palabras que interrumpe una frase o una palabra, como podría ser pues
sería alargar una palabra como sería, será, no sé. Palabras así, o sea, alargar la palabra porque no se te ocurre nada que decir. Y usualmente pasa por eso, porque no sabemos qué decir. Y lo que te recomiendo en este punto es que trates de siempre intentar tener esa idea clara y saber qué vas a comunicar. En serio, eso créeme. Y realmente mejorará tanto tu comunicación como tu habla. Y si me permiten, vamos con el siguiente punto, que es hablar claro. Algo que lamentablemente muchos hacemos es que rodeamos las palabras y repetimos las palabras. Ese es un problema que yo tengo, que no sé si lo han notado, pero a veces repito muchas veces las palabras. Y a veces lo hago inconscientemente. Y es un problema que yo tengo y que tengo que solucionar, y ahorita estoy solucionando comunicando así como lo estoy haciendo contigo. Por eso, hablar claro, sin rodeos y sin palabras de más es algo fundamental. No necesariamente no tienes que repetir palabras, puedes repetir palabras, pero otra cosa se convierte en que rodees el mismo punto cada vez con las mismas palabras, con el mismo significado y todo. Eso es otra cosa, y eso hay que eliminarlo. Y sí, y ustedes dirán, entonces tengo que hablar corto y claro. No, puedes alargar muchísimo ¿cómo se podría llamar? Puedes alargar muchísimo tu habla, o sea, tu discurso. Por ejemplo, tu discurso puede ser súper largo, diciendo sobre el bullying, por ejemplo. Puedes tener un discurso del bullying y tú alargarlo muchísimo, pero sin repetir palabras y con frases que suenen más elegantes y mejores y más certificadas y mejores. Y si me permiten, vamos con el siguiente punto, que es poner ejemplos. Algo que a mí me gusta hacer y que realmente ayuda a las demás personas para poder reflexionar es poner ejemplos. Poner ejemplos es un punto fundamental que realmente te ayudará. ¿Por qué? Porque ayuda a reflexionar a las demás personas y te ayuda a ti a poder sacar más guión. Realmente te ayudará muchísimo. Puedes poner ejemplos de lo que estás hablando. Es más, yo puedo poner un ejemplo. Poner un ejemplo es algo fácil y sencillo. Por ejemplo, a veces nosotros, cuando no ponemos ejemplos, cuando no ponemos esa atención en lo que queremos, a veces se nos olvida. A veces se nos olvida poner esos pequeños ejemplos que ayudarán a las demás personas a poder comunicar mucho mejor. Eso por ejemplo, es un ejemplo. Y ahorita me lo acabo de inventar, no estaba planeado. Por eso te recomiendo que pongas esos pequeños ejemplos. No siempre tienes que poner ejemplos. Con algunos ejemplos que pongas en algunos puntos, realmente mejorarás demasiado. Y el siguiente punto es, pues nunca intentes aparentar algo que no eres. Lamentablemente a veces pensamos y a veces creemos que si nosotros tomamos un guión de otra persona y nosotros lo decimos, lo vamos a decir mejor. Y a veces sí es cierto, pero hay que actuar como nosotros somos y no como las demás personas creen que somos. Esto es un punto que realmente te recomiendo mucho hacer. Cada vez que vayas a comunicar, cada vez que vayas a hacer un discurso, cada vez que vayas a hablar delante de mucha gente, siempre piensa esto: voy a actuar como soy y no como las demás personas creen que soy. Realmente te recomiendo mucho que hagas esto, porque ser nosotros mismos en la comunicación, expresarnos como nosotros sabemos expresarnos y como hemos evolucionado en el tiempo, es algo que realmente hace especial a tu discurso y hace especial a tu discurso. Realmente
créeme que si tú te esfuerzas en ese pequeño detalle de esforzarte lo que hace especial a tu comunicación es ser tú mismo. Por ejemplo, yo ahorita soy yo mismo, no estoy intentando imitar a profesionales, no estoy intentando imitar a personas que ni siquiera conozco, o no estoy intentando basarme a la perspectiva que tienen los demás de mí. No, claro que no. Yo siempre estoy intentando ahorita de intentarte comunicar como yo soy, no como los demás piensan que soy. En serio, créeme que si tú te esfuerzas en tu discurso de poderte expresar como tú lo sabes hacer, harás especial y único tu discurso, porque tenemos que recordar que Dios, el Señor Todopoderoso, nos hizo diferentes a cada uno. Y si tú te expresas como tú crees que eres, harás especial y único y maravilloso tu discurso. Eso queremos. Y el siguiente punto y último es Ley de Pareto 80-20. En este pequeño punto, la verdad, es uno de los más importantes y por eso lo puse al final, para los que se quedaran en verdad puedan ver este punto, que es la Ley de Pareto. ¿Qué es la Ley de Pareto? 80-20. En esta pequeña ley la podemos basar a la comunicación. 80% escuchas y 20% hablas. ¿A qué te refieres con esto? Que a todas las personas, sin excepción, les gusta hablar de sí mismas. Les gusta hablar sobre sus metas, sobre sus ambiciones, sobre sus objetivos y entre muchas otras cosas, pero que vienen involucradas en su vida y no en la de los demás. Por eso te recomiendo que cuando estés hablando y comunicando con una persona, trates de siempre escuchar lo que dice, más de lo que tú estás diciendo. Siempre trata de que un 80% de la conversación tú estés escuchando y la otra persona esté hablando, y un 20% de la conversación tú hables y ella escucha. ¿Por qué? Porque eso genera empatía, porque esa persona se siente escuchada. De hecho, uno de los mejores sentimientos que el ser humano puede sentir es ser escuchado, ser comprendido. Y por eso, algo que te recomiendo es que seas ese pequeño por ciento de empático para que tú puedas reflexionar y puedas ver. Y obviamente no tienes que quedarte callado toda la conversación. Por ejemplo, si te dice, pues el mes pasado fui a la playa, me gustó mucho, había muchos peces, de hecho estaba el agua muy cristalina y el hotel ni se diga, estaba hermoso. Y que tú le preguntes, ¿y cuánto te salió en todo eso? O ¿cuánto te tardas en llegar allá? O ¿qué más cosas había, por ejemplo? Eso lo que hace es que demuestra ese interés por lo que está hablando esa persona y genera esa empatía, porque dice, me está preguntando de algo que tal vez ni siquiera le importaba. Yo conozco amigos, y realmente si tú pones esta pequeña ley de Pareto, créeme que mejorarás tanto física como mental y emocionalmente. En serio, créeme que tu habla y tu comunicación mejorará demasiado. Y hasta aquí el video de hoy, pero antes de terminar quisiera decirles y quisiera mencionarles, quisiera darles un pequeño consejo para la comunicación. Nunca vayas a aceptar un discurso cuando ya está planeado. Tal vez sea opinión mía, tal vez no, pero la verdad, a mí no me gustan los discursos ya preparados, porque eso arruina toda la experiencia y arruina tu discurso. Porque como ya lo había mencionado en el paso séptimo, sé tú mismo. Porque mira, para los que no sepan, yo voy en la secundaria y
en una de las clases una maestra nos dijo que iba a haber una oratoria. Para los que no sepan qué es una oratoria, es dar un discurso. Es lo mismo pero diferente dicho. Y la verdad, ella nos dio, ya estaba preparado el discurso, ya estaba en una hoja, ya tenía la maestra unas copias de qué íbamos a decir en el discurso. Y supongo que podíamos cambiar algunas cosas, pero la verdad yo no me metí. Y tal vez ustedes dirán, no que eres muy bueno para el discurso, tú no estás enseñando para la comunicación. Pero mira, si yo hubiera aceptado ese paso, si yo hubiera aceptado ese discurso, estaría violando uno de los puntos que les dije, que es el séptimo, sé tú mismo. Porque yo la verdad no hubiera dicho nada de lo que estuviera ahí, yo hubiera cambiado casi la mayoría, porque lo leí poquito y no me gustó. O sea, tampoco no es como que diga, ay, qué chido estaba, pero la verdad no me gustó. O sea, el discurso que estaba escrito no me gustó. Y sabía bien que si yo exponía, iba a cambiar muchísimas cosas, demasiadas cosas, porque muchas cosas no me gustaban. Porque seguramente la persona que lo escribió pensó y dijo, ay, qué chido está, me salió muy bien. Pero tal vez a las otras personas no les guste. Ese es el problema. Tal vez si nos hubieran dejado usar nuestra imaginación y pensar en qué vamos a decir, tal vez me hubiera metido. Pero lamentablemente no me metí porque el discurso ya estaba pregrabado, ya estaba prehecho. Y la verdad no me gustan así los discursos, no me gustan que esté atado a un papel que tenga que decir todo esto obligatoriamente, por ejemplo. La verdad no me gustaría, porque quitaría mi esencia y pusiera la esencia de la persona que lo escribió. Entonces no me gustaría. Por eso siempre intenta ser tú mismo y no aceptar los discursos ya prehechos, porque son literalmente, no vas a poderte expresar como tú. Y bueno, si en verdad les gustó este video, apóyenlo y denle like y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.